Hola con todos, les saluda Rebeca Mayorga. Hoy tendremos unos entrevistados especiales en nuestro segmento Tras el Rastro de la UNEM. No se vayan, quédense hasta el final. ¿Qué entiende usted por base de datos científicas? Y las bases de datos científicas son plataformas que tienen información verídica y confiable, ya sea a través de tesis, documentales, revistas, y se están actualizando día a día. Hay varias bases de datos científicas en las cuales nosotros podemos ingresar y poder ver X información de algún tema en especial, como es por ejemplo ahora en la actualidad el tema del coronavirus. Entonces nosotros queremos ver alguna información actual de la medicina, de los avances, cómo están. En la actualidad, por ejemplo, tenemos varias plataformas en las cuales, por ejemplo, podemos encontrar los estudios realizados acerca del coronavirus, que es un tema de actualidad. Entonces ahí podemos ver cómo van las variantes y cómo van también los estudios científicos y los avances de la medicina, en los cuales podemos estar revisando día a día. Entonces estas son bases fidedignas en las cuales nosotros podemos, en el momento que queramos, ingresar ahí y ver todos los estudios y todo lo que queramos saber respecto hacia X tema. No justamente este, sino que pueden ser varias informaciones biológicas, de animales, yo que sé, tantas cosas. Entonces, esas son las bases de datos científicas que son las cuales podemos entrar, ingresar y revisarlos día a día. Eso sería lo que podría decir en cuanto a las bases de datos científicas. ¿Usted ha utilizado bases de datos científicas? Sí. ¿Cuáles? El Google Academy. Me lo recomendó un amigo, me pareció muy interesante y fácil de usar, y más que todo es que es para todo tipo de personas, puede un poco uno encontrar información certificada y confiable. Las bases de datos científicas que conozco son Scopus, Science Direct, Science Web y Scientific Monitor. Conceptos básicos. Las bases de datos bibliográficas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico, técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etc., de contenido temático, que tienen como un objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible para una área de conocimiento. Las bases de datos documentales o bibliográficas contienen información sobre documentos, es decir, referencias a documentos, pero también muchas de ellas contienen los textos completos de estos documentos, generalmente en formato PDF. Por ejemplo, Medline es una base de datos que recopila todo lo que se publica a nivel mundial sobre medicina. Si un investigador necesita saber qué se ha publicado sobre un tema de su interés, puede localizar esta información buscando en la base de datos que exista sobre su área de investigación o en algunos multidisciplinar. Las bases de datos contienen información relevante, actualizada, precisa, contrastada y de calidad. Para todas las áreas científicas, existe alguna base de datos específicas o al menos alguna multidisciplinar. Yo sé que muchos de ustedes se están preguntando, pero ¿para qué sirven las bases de datos científicas? Bueno, estas nos facilitan mucho la tarea de estar informado sobre todo lo que se ha publicado sobre un campo de investigación. Búsquedas típicas en una base de datos, y esas son saber qué se ha publicado sobre un tema determinado, estar al día sobre lo nuevo que va apareciendo sobre un campo de investigación, saber qué se ha publicado de un autor determinado, saber en qué institución se está investigando sobre este tema tan importante, qué revistas publican más sobre una determinada área de estudio. Esto es sumamente importante. ¿Quién hace las bases de datos científicas? Las bases de datos tienen su origen en repertorios impresos que comienzan a publicarse a principios del siglo XX, conocidos como revistas de resúmenes. Existían por cada especialidad científica, por ejemplo, el Chemical Abstract para química o el Biologic Abstract para biología. Con la llegada de la información en los años 70 del siglo pasado, estos repertorios se automatizan, facilitando mucho su consulta y distribución. Las producen hace tanto empresas privadas como entidades públicas y pueden ser distribuidas y comercializadas de forma directa, a través de Internet o bien a través de empresas intermediarias como Epscom, Brosket,
En su mayoría son productos de pago, aunque algunas, sobre todo las públicas, se distribuyen de forma gratuita. Por ejemplo, el Agris, producida por la FAO. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que disfruten mucho de nuestros nuevos episodios. Si tienen alguna inquietud, pueden hacernos preguntas en los comentarios. Muchas gracias, nosotros somos estudiantes de UNEMI.